Buenos días para todos. Eh, Estamos aquí dando unos margencitos de tiempo, pero sí quería empezar a darle ingreso a todas las personas en aras de empezar así oportunamente y agradecerles a todos aquí los que se están conectando y muy especialmente a Jairo Andrés Rendón, que ahora se los estaré presentando oficialmente, quien es el director del Observatorio Financiero Rural de la Universidad Javeriana. Ahora más adelante le vamos a dar la palabra a Jairo Andrés, que nos va a hacer la presentación. Y mientras se están comunicando otras personas, pues comentarles que desde Asomicrofinanzas continuamos con este trabajo tan importante para Colombia en todo lo que tiene que ver con esta inclusión social y financiera. Adicionalmente, estamos trabajando algunos temas interesantes relacionados con cómo llegar de manera más eficiente a la población de la base de la pirámide. Todos estos micronegocios que hay en Colombia, donde las cifras del DANE nos muestran que son cerca de 6 millones de negocios por cuenta propia, independientes, y a esto sumado, pues el número importante que tenemos de micronegocios atendidos, donde estos micronegocios atendidos durante, por un lado, los 15 años de historia que tenemos en las microfinanzas y por otra parte, pues desde que inicia las microfinancieras que inician llevando esta tarea para esta población. Y como en el estudio que presentamos en el Congreso de Microfinanzas, presentado por TransUnion, nos muestra que en un periodo de 5 años se gradúa más del 45% de los micronegocios atendidos. ¿Qué significa para nosotros que se gradúan? Que pasan de tener solo microcrédito a tener muchas otras alternativas de crédito. Y esa es nuestra gran tarea. Nuestra gran tarea no es quedarnos con los micronegocios atendidos, con ese seguimiento permanente, esa visita personalizada a la microempresa, independientemente del municipio, la región o la vereda en la que están, sino que poco a poco, en la medida que aprenden a separar las cuentas del hogar, de las cuentas del negocio, empiezan a llevar unos estados financieros básicos, pero ya por lo menos independientes unos con los otros, empieza a fortalecerse y empiezan a tener sus primeros activos. Por eso, desde Asomicrofinanzas y las entidades asociadas, que en este momento son 40, donde tenemos bancos, ONGs, fundaciones, SAS, cooperativas, es decir, todo ese ecosistema que los atiende. Se atienden desde un negocio de subsistencia, poco a poco lo vamos acompañando para que ese negocio de subsistencia se vaya consolidando y ya tenga un negocio totalmente consolidado. Y por eso estamos también trabajando en un tema fundamental para el país y es todo un proceso de cómo debemos atender como país a esta población y a estos micronegocios en un proceso de transición desde la informalidad o desde el negocio de subsistencia hasta un negocio consolidado. Entonces, pues para Asomicrofinanzas, todas sus entidades asociadas, es absolutamente fundamental precisamente contar con escenarios como este para divulgar esa tarea tan importante que venimos realizando desde hace tantos años. Como hemos visto en las diferentes presentaciones que hemos realizado, el microcrédito en Colombia es solamente el 2.5% del total de crédito que hay en Colombia. Pero cuando pasamos a mirar el número de personas que se benefician, y esto hace parte de los 2 libros que hemos publicado con las microfinanzas conjuntamente con el Banco de la República, esto nos ha mostrado con información directa, anonimizada de las entidades asociadas, que de cada micronegocio dependen cerca de 2.5 personas del hogar que trabajan
y adicionalmente estos micronegocios generan en promedio cerca de 3 trabajos. Entonces estamos viendo y resaltando la gran importancia que tiene para el país y especialmente cuando estas microempresas se dan cuenta que son capaces de salir adelante, que con el trabajo y la responsabilidad son capaces de salir adelante. Entonces, esta es una gran tarea. No son los grandes números, ¿sí? No son los grandes números, como les digo, es solamente el 2.5% del total del crédito en Colombia, pero cuando uno pasa a mirar el número de empresas formalizadas que hay ya con Cámara de Comercio, cuando empiezan a mirar temas como el aporte al Producto Interno Bruto del país, el aporte al empleo, nos damos cuenta que Colombia es un país de microempresarios que quieren salir adelante y que lo que necesitan son oportunidades, tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales y agropecuarias para salir adelante. Entonces, bueno, ya después de estas palabras de introducción que les acabo de decir, quiero pues agradecerles a todos y darles los buenos días a todas y todas para los que nos están acompañando. Y quiero especialmente darle la cordial bienvenida a este webinar que hemos llamado el Observatorio Financiero Rural de la Universidad Javeriana. Datos estratégicos para la toma de decisiones, organizado por Asomicrofinanzas y la Pontificia Universidad Javeriana. Un agradecimiento, como les decía al inicio, a Jairo, precisamente por este acompañamiento y especialmente porque resaltar toda la tarea que se ha venido haciendo. Y aquí pues aprovecho un poco a nuevamente darle un agradecimiento a USAID, porque este proyecto forma parte de uno de los proyectos tan importantes que USAID apoyó en Colombia, porque definitivamente sin investigación, sin un tema como este observatorio, pues es muy difícil tomar precisamente temas de políticas públicas y de apoyo a la población que más lo necesita. Las entidades asociadas al gremio, como les decía, están en los 1.104 municipios colombianos y gracias a USAID precisamente y especialmente a Germán Sanz, que nos acompañó durante todo este espacio, logramos desarrollar temas como este observatorio. Por eso, este espacio que tenemos hoy es fundamental para descubrir cómo los datos pueden convertirse en aliados estratégicos para fortalecer la gestión de las instituciones microfinancieras de Colombia. Esto es fundamental. Como les decía, este apoyo que da la industria microfinanciera para superar estas líneas de pobreza, para que las familias salgan adelante, es definitivo. Y por eso este tema es de clave para el país. Nosotros conocemos el panorama del crédito rural y la utilidad precisamente de esta información recopilada por el observatorio y cómo aprovechar sus herramientas digitales para la toma de las decisiones. Recordemos que uno de los indicadores, Gini, más negativos que tenemos están precisamente en estas zonas rurales y agropecuarias en Colombia, y por eso un agradecimiento muy especial a nuestro gran invitado que tenemos el día de hoy, que es Jairo Andrés Rendón. Él es el director del Observatorio Financiero Rural de la Universidad Javeriana, quien va a compartir con todos nosotros todas sus experiencias, pero especialmente los hallazgos de este proyecto. Pero lo más importante de todo es encontrar la forma en que proyectos como este continúen adelante. Una gran semilla dejó USAID en el desarrollo de este proyecto, pero el compromiso de todos, por eso son definitivas estas alianzas público-privadas y de organizaciones internacionales para que una herramienta como esta continúe funcionando. Con información podamos tomar decisiones definitivas para el país y que de verdad se conviertan en una estrategia para las tomas de decisiones de políticas públicas.
Entonces, esta es de verdad una de las grandes tareas que estamos haciendo y muchísimas gracias a todos. Eh, para los que no saben, toda esta presentación va a quedar publicada en la página web de Asomicrofinanzas y asimismo, pues a través de Jairo Andrés, pues estaremos divulgando también los temas a través de la Universidad del Rosario, de la Universidad Javeriana. ¿Qué tal el lapsus? ¿Verdad, Jairo? Y de la Universidad Javeriana, sí, claro que sí. Entonces, ha sido un trabajo. ¿Cuántos años llevas trabajando en este tema, Jairo, desde la Universidad Javeriana? No, el observatorio es muy nuevo, María Clara. Em, el observatorio nació en noviembre del año pasado, específicamente el 13 de noviembre del año pasado. Sin embargo, pues es un proyecto que veníamos adelantando con USAID desde hace rato. Llevábamos todo el 2024 entre yo, aunque sé que USAID, Finanzas para Equidad, llevaba un muy buen rato trabajando con esto. Yo me involucré en febrero del 2024, entonces llevo ya más de un año con esto y pues acompañé al observatorio a nacer y a crear los tableros y los productos que tenemos hoy en día. Llevo investigando ya muchos años, desde el 2009 yo conseguí mi doctorado en economía en la Universidad de California en Los Ángeles. Mi énfasis es en finanzas, entonces he trabajado en investigación de finanzas y en la academia desde esa época, ya pues muchos años, 16 años casi, pero metido en el tema del observatorio y en este tema de datos rurales desde el año pasado, aunque pues tengo una vasta experiencia en manejar grandes cantidades de datos, en hacer análisis financieros y eso es lo que me llamó la atención de meterme en esta iniciativa y en este proyecto. Y el gran reto es que este siga funcionando, ¿no? Que sigamos adelante, encontrar todos los mecanismos que estén a nuestro alcance para que ustedes puedan continuar y con el apoyo de su microfinanzas podamos continuar manteniendo vivo este observatorio, ¿verdad? Sí, correcto. Nosotros el observatorio, para nosotros el observatorio, la idea es buscar datos, analizarlos y publicar hallazgos. Donde tenemos una gran fortaleza en la universidad es en ese análisis. Y Ujú. nosotros sabemos que los proveedores de servicios financieros son de nuestras principales audiencias que queremos llegarles. Nosotros sabemos que a partir de los datos que nosotros procesamos, los hallazgos que nosotros generamos, ustedes pueden tomar decisiones comerciales, tomar decisiones de gestión del riesgo que contribuyan a desarrollar productos, iniciativas que reduzcan las brechas de inclusión financiera en la ruralidad. Entonces, muy contento de participar en estos espacios, sobre todo con esta audiencia tan selecta, porque sabemos que este tipo de espacios va a ayudarle a dar un impulso al observatorio y a que lo que nosotros hacemos lo puedan usar y volver accionable para generar valor. Es excelente. Y entonces quiero agradecerles a todos por estar aquí y darles a todos la bienvenida a este espacio de conocimiento y de proyección para todo el sector, pero especialmente para Colombia. Muchas gracias y quedas aquí en tus manos. Muchísimas gracias, María Clara. Muy amable y qué buena presentación la que nos hiciste. Bueno. Entonces, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a Somicrofinanzas y en especial a María Clara por esta invitación. La idea en este espacio queremos es presentarles el observatorio, pero, pero mediante una aproximación práctica. Queremos utilizar datos reales, datos que son públicos, eh, al cual le podemos hacer preguntas que les puedan ayudar a enfrentar retos que tienen en su operación diaria, ya sean retos comerciales o retos desde el lado de la tesorería. Y pues lo que vamos a hacer en este espacio que tenemos ahorita es navegar juntos el Observatorio Financiero Rural y descubrir cómo esta herramienta les puede ayudar a tomar decisiones desde crecer en algún municipio, en algún lugar, hasta cómo poder ajustar productos asociados o adaptados a las condiciones reales de una población específica. Si me permiten, voy a compartir mi pantalla.
Bueno, como contaba María Clara, nosotros nacimos con USAID, pero también nacimos conjunto con Banca de las Oportunidades. Somos una iniciativa que viene de la academia, del gobierno y contábamos con USAID. Nacimos el año pasado, somos un observatorio muy joven. Me pegó mucho ahorita de lo que dijo María Clara. De pronto, actualmente nosotros les mostramos son datos, hallazgos, análisis de productos, créditos, seguros, coberturas, pero nosotros queremos llegar más allá, como muy bien lo decía María Clara. Nosotros nos vemos es haciendo preguntas mucho más de impacto, cómo realmente estos créditos cambian el bienestar de la población, generan empleo, permiten que las personas tengan más activos, sean más resilientes ante las adversidades. Actualmente, de pronto, estamos arrancando, tenemos una visión un poco desde el producto que se genera, pero muy bien, como lo decía María Clara, y ahí estamos muy alineados, queremos llegar mucho más allá. Entonces, pues la idea de hoy es presentarles, hacerles una demostración práctica del Observatorio Financiero Rural y ver cómo se pueden tomar decisiones basadas en los datos que apoyen a las microfinancieras. Eh, Vamos a explorar cómo el observatorio puede apoyar a las entidades microfinancieras en la toma de decisiones comerciales, la identificación de oportunidades territoriales, el diseño de producto ajustado al contexto rural, a partir de un análisis de datos, todo orientado a nivel municipal. Yo voy a acompañarlos durante este espacio. Como muy bien ya me presentó María Clara, pues soy el director del observatorio o el codirector del observatorio. También nos acompaña David Londoño, es el otro director del observatorio. Somos los dos profesores del Departamento de Administración de Empresas de la Universidad Javeriana y de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, que alberga diferentes iniciativas similares a esta. De pronto ustedes han oído hablar del Observatorio Fiscal o el Laboratorio de Sostenibilidad o el Laboratorio de Educación. La Universidad Javeriana cuenta con una gran experiencia en este tipo de iniciativas y pues esto fue en parte lo que motivó a USAID a acercarse a nosotros y a decir, venga, de manera conjunta, lancemos este observatorio. Eh, Les comparto, quiero hacer una presentación, como les decía, muy práctica, cómo el observatorio nos puede ayudar a resolver algunas preguntas, cómo es una herramienta que nos puede acompañar en las tomas de decisiones, pero sobre todo en la toma de decisiones que generen valor. Yo sé que estratégicamente ustedes tienen preguntas muy profundas y que los datos les pueden ayudar a solucionar ese tipo de preguntas. Entonces, pues solo estas son el único set de diapositivas que tengo preparadas porque quiero irme a ensuciar las manos con nuestros dashboards y con los datos que nosotros tenemos para que vean en la práctica cómo lo pueden usar. Entonces, la página del observatorio es ofr.javeriana.edu.co. En el QR que encuentran ahí pueden conectarse también. Y pues, ¿qué podemos hacer desde el observatorio? Pues consultar indicadores de crédito a nivel municipal, explorar cómo son las tasas, los montos, las garantías, los clientes, visualizar las brechas que existen, por ejemplo, a nivel de sexo o a nivel de ruralidad, a nivel geográfico. Este tipo de datos que hemos generado, sabemos que los pueden ayudar a identificar zonas con oportunidades de expansión o ajustes para sus productos. Y además les vamos a presentar una herramienta que estamos desarrollando en el observatorio, a la cual ustedes les pueden hacer preguntas en lenguaje natural y obtener respuestas automáticas. Sabemos que este tipo de herramientas como los dashboards, a veces las personas sienten que necesitan tener algún nivel de experiencia técnica para consultarla, pero desde el observatorio creemos que poder acercar a las personas a los datos es una de las contribuciones que nosotros podemos hacer. Y pues hoy en día, con todas estas herramientas que están saliendo, hemos integrado a un agente de inteligencia artificial que se conecta de manera exclusiva a los datos del observatorio. Ustedes pues no le podrían preguntar, por ejemplo, a ChatGPT, vaya y mire los datos del observatorio y dígame tal cosa, pero a nuestra IA sí le pueden preguntar ese tipo de cosas. Y sabemos que ustedes tienen preguntas muy precisas, particulares,
y esta IA se conectará con nuestras bases de datos y podrá en tiempo real ayudarles a responderlas. Ya no necesitamos tener una consulta que debemos pasarle al área de tecnología para que nos ayude a sacar un dato que puede ser relevante para tomar decisiones. Entonces, esa es la idea de lo que se puede hacer desde el observatorio y lo que vamos a hacer en la sesión del día de hoy. Entonces, como les contaba, el, el observatorio busca eh, recolectar datos, analizarlos y publicar hallazgos que le lleguen a tres audiencias principalmente. Una son los proveedores de servicios financieros, donde pues aquí los encontramos a ustedes, las microfinancieras. Otra, pues son aquellos que están encargados de hacer la política pública. Y en tercer lugar, hemos encontrado que organizaciones y cooperantes que están llevando a cabo iniciativas en territorio también pueden utilizar los datos del observatorio porque pues usualmente el acceso al financiamiento es un cuello de botella, por ejemplo, para adelantar grandes iniciativas que tratan de incluir a las poblaciones vulnerables. Donde yo creo que nosotros tenemos una especial fortaleza es en lo que tiene que ver con la parte de analizar los datos. Sabemos que a nivel rural hay muchos datos que faltan, pero también reconocemos que hay mucha información que vale la pena analizar y que ya nos puede empezar a dar algunos insights interesantes acerca de cuál es la situación del financiamiento rural. En esta página ustedes encuentran el observatorio, la carne del observatorio se encuentra en estas pestañas, datos y estadísticas. Actualmente nosotros tenemos datos que hemos recopilado de la Superintendencia Financiera de Colombia, de Finagro, y cruzamos estos datos con información que viene del DANE. Tenemos diferentes pestañas que en este momento están agregadas alrededor de las bases de datos que estamos analizando. Em, y nosotros, por ejemplo, que quiero entrar en materia y mostrarles un poco algunas de las herramientas o análisis que nosotros realizamos. En este momento les estoy mostrando un ejercicio que realizamos a partir de herramientas de aprendizaje automático e inteligencia artificial, en el cual nosotros tomamos todos los municipios del país y los segmentamos a partir de las condiciones del crédito en el municipio. Cuánto crédito hay por habitante, cuál es la tasa de interés por habitante y em, la cantidad de créditos que se desembolsan. Esto, este análisis lo realizamos a partir de la información que publican las entidades financieras a la Superintendencia Financiera de Colombia en el formulario 414. Y nosotros, déjenme aquí recargarlo, identificamos con nuestro ejercicio 7 diferentes segmentos. Y de esos segmentos, nosotros encontramos que había 3 segmentos asociados a zonas urbanas y había 4 segmentos asociados a las zonas rurales. Y nos dimos cuenta que aunque nosotros, por ejemplo, no segmentamos por algunas características, como por ejemplo la proporción de crédito que va a mujeres, o nosotros no segmentamos utilizando la ubicación geográfica, nuestra herramienta de aprendizaje automático encontró unos patrones y unos hallazgos muy relevantes en cuanto a cómo son las condiciones del crédito en los diferentes municipios del país. En este mapa que me está cargando, ustedes van a encontrar cómo todos los municipios de Colombia nosotros los segmentamos. Y por ejemplo, encontramos los municipios que tienen el color más oscurito, el rojo más oscuro, los hemos llamado las zonas desatendidas. Son zonas donde hay bajo crédito por persona, muy poco crédito por persona,
montos de crédito muy pequeños, tasas de interés muy altas, poca cobertura de garantías especiales como las garantías que vienen del Fondo Nacional de Garantías o del Fondo Agropecuario de Garantías. Y también encontramos en estos municipios grandes brechas y grandes diferencias en género. Mujeres que pagan tasas de interés mucho más altas, que cuentan con menores garantías en sus créditos, que tienen menores montos desembolsados. Estos municipios que tenemos en rojo son los que necesitan una especial atención. Los que están en verde tienen un sinsabor, los que están en el verde más oscuro son unos municipios que tienen un sinsabor. Son unos municipios que hemos identificado en los cuales, aunque hay muy poca población accediendo al crédito, a este crédito formal de las grandes entidades financieras que reportan ante la Super, son municipios donde los que logran acceder a un crédito lo hacen en muy buena condición. Tienen tasas de interés relativamente bajas, sus créditos cuentan con una cobertura del Fondo Agropecuario de Garantías o del Fondo Nacional de Garantías. Hay poca brecha en cuanto a los costos del crédito y los montos de crédito entre hombres y mujeres. Como les decía, el gran sinsabor que queda de esos municipios verde oscuro es que pocos logran acceder al crédito y esto es una regularidad que vale la pena resaltar, y es que aquí solo estamos analizando aquellos que lograron acceder al crédito y solo en las entidades que reportan ante la superintendencia. Sé que es acotado, pero como les contaba, el observatorio nació no hace mucho y queremos que a medida que evolucione el tiempo nosotros podamos tener mucha más información que permita que este mapa cada vez refleje características más precisas de nuestros municipios. Quiero mostrarles, por ejemplo, cómo nosotros podemos coger un segmento, que es las zonas mixtas en atención, y hacerle un zoom. Nosotros identificamos, por ejemplo, estas zonas mixtas en atención. Alrededor del 57% de los municipios son rurales y 17% son municipios PEDET. Tienen tasas de interés relativamente altas, en promedio 23,8%. Aquí en nuestro mapa nosotros podemos identificar dónde están ubicados esos municipios, más que todo hacia el centro del país encontramos gran parte de esos municipios. Son municipios donde el crédito fluye principalmente a personas naturales, alrededor del 60% va hacia los hombres, y municipios donde hay una alta demanda de las personas por crédito de consumo y alrededor del 30% de demanda, o pues no de demanda, porque no estamos observando la demanda, pero hasta alrededor del 30% del crédito fluye hacia actividades productivas. Sin embargo, en, para ese crédito que fluye hacia actividades productivas, pues las tasas de interés son muy altas, y especialmente encontramos que en estos municipios las tasas de interés son más altas para las mujeres. La idea de esta herramienta que les estoy presentando aquí, de este análisis que nosotros realizamos, es poder encontrar municipios con características comunes que pueden reflejar necesidades comunes, que nos pueden ayudar a segmentar y a orientar las estrategias desde las actividades que realiza la entidad financiera. Como les contaba, nosotros podemos filtrar esta información y organizamos esta información, por ejemplo, a nivel de garantía. Observamos, por ejemplo, que en estos municipios el 41% de los créditos no tienen garantía, y que esas garantías especiales, como por ejemplo las garantías del Fondo Agropecuario de Garantías o del Fondo Nacional de Garantías, solo cubren alrededor del 25% de los créditos. 35% de los créditos o 35% del portafolio de créditos, estos por monto, tienen alguna garantía idónea o no idónea. Un 25% cuenta con estas garantías especiales del Fondo Agropecuario de Garantías o del Fondo Nacional de Garantías, y el 42% prácticamente del monto de crédito en este tipo de municipios o en este segmento de municipios
no cuenta con garantía. Eh, bueno, el observatorio ha hecho este análisis, ha podido segmentar los municipios, pero yo creo que una parte interesante que nosotros podemos hacer es hacerle un zoom a un municipio específico. Para el día de hoy realicé un ejercicio que quiero compartir con ustedes alrededor de Génova Quintío. Eh, en el observatorio contamos, por ejemplo, con una pestaña que nosotros la llamamos la ficha municipal. Entonces, en la ficha municipal les permite a ustedes filtrar por municipio. Ustedes escogen el departamento, el municipio y, por ejemplo, en las primeras pestañas nos empieza a dar una información general del municipio. Entonces, dónde está ubicado el municipio, en qué región de Colombia, cuál es la extensión del municipio, su temperatura, la altura, la población. Nos muestra si es un municipio que pertenece a está con alguna característica PEDET o no. Y nosotros, por ejemplo, observamos acá, tenemos ya el filtro del municipio y sabemos pues que es un municipio que quedó catalogado como una zona mixta de atención. Es un municipio rural que no es PEDET. Tenemos una idea de cómo ha sido la evolución de las tasas de interés. Esto es pues una información a partir del año pasado, pero el filtro, ustedes pueden consultar información inclusive hasta julio de este año y nosotros constantemente estamos actualizando nuestro dashboard. Vemos cómo en este municipio em, nosotros podemos revisar quién accede al crédito. Pues el 65% del monto desembolsado va hacia personas naturales y el resto va hacia las personas jurídicas y alrededor del 62% del crédito a las personas naturales se va a los hombres y solo el 37-38% del crédito se va a las mujeres. Noten cómo la mayoría del crédito que fluye es un crédito comercial, el 28% es un crédito de consumo y el 24% es un crédito productivo. La mayoría, la inmensa mayoría del portafolio de crédito en este municipio no cuenta con garantía. El 60% casi del monto en el municipio no cuenta con garantía. Y la garantía que cubren estas garantías especiales como el Fondo Agropecuario de Garantías o el Fondo Nacional de Garantías, si acaso llega al 20% del monto desembolsado. Es también un municipio donde las personas naturales eh, piden principalmente para consumo y solo el 38% del crédito se está yendo a actividades productivas. Esto muestra que un poco que la cartera en este municipio de pronto no está alineada con la vocación productiva y rural que tiene, porque la mayoría del crédito se está yendo para consumo y muy poco está yendo para producir. Eh, Obviamente, los créditos productivos pues tienen tasas de interés más altas y también nosotros observamos, podemos hacer un filtro acá por tipo de crédito. Yo creo que crédito productivo es algo que vale la pena que estudiemos acá. Observamos cómo aquellos créditos productivos que tienen garantía del Fondo Agropecuario de Garantías pues tienen unas tasas muy bajas. Alrededor del 60% de esos créditos productivos cuentan con dicha garantía. Pero los que no, pues tienen tasas que son relativamente elevadas, alrededor del 50% para créditos sin garantías o 49% para créditos con el Fondo Agropecuario de Garantías. Aquellos que logran tener una garantía, ya sea idónea o no idónea, pues la tasa de interés baja al 37%. Miren la gran diferencia, por ejemplo, también que nosotros encontramos en este municipio, y este es un hallazgo interesante, y es que en este municipio hay grandes brechas en los créditos productivos que fluyen para los hombres y para las mujeres. Aquí todavía hay un espacio muy grande para apoyar a la mujer. Mientras las mujeres están pagando tasas de interés del 29,5%, los hombres pagan el 23%. 6,5 puntos porcentuales
es la diferencia en el costo del crédito para las mujeres y los hombres. Y en parte esto está asociado con un rol importante de las garantías. Noten cómo el portafolio de crédito de las mujeres, cerca del 17%, no cuenta con garantía y que las garantías, como por ejemplo las del Fondo Agropecuario de Garantías, son significativamente menores a la proporción de garantía que cubre el portafolio de los hombres. Para los hombres, el 68% del Fondo Agropecuario de Garantías más 10% del Fondo Nacional de Garantías. Nos estamos hablando de alrededor de casi 80% del portafolio cuenta con alguna garantía especial, mientras para las mujeres esta cifra es alrededor del 67%. Eh, entonces, por ejemplo, esta visión de cómo fluye este tipo de crédito en el municipio nos muestra que es un municipio donde los esquemas sin garantía predominan, que el portafolio, por lo tanto, tiene una exposición alta. Creo que hay acá espacio para mejorar las condiciones para las coberturas de garantías especiales, como por ejemplo el FACO, el Fondo Nacional de Garantías, y especialmente es un municipio donde hay espacio para apoyar a la mujer. Eh, Empezamos a ver esta visión general de los datos. Noten, y aquí quiero hacer la promoción de nuestra IA. Por ejemplo, nosotros le podemos preguntar a nuestra IA cuál es la tasa de interés para los créditos productivos en el municipio de Génova, en el departamento del Quindío para el 2024. Por favor, repórtame también el monto desembolsado al miles de millones. Y nuestra inteligencia artificial automáticamente se va a conectar con las bases del observatorio y les van a poder empezar a poder hacer, a dar respuesta a las preguntas. Y se vea para el 2024, pues la tasa de interés fue del 25,56 para los créditos productivos. Entonces es esta que está acá. Y en total se desembolsaron 3,77 mil millones de pesos en el municipio para este tipo de créditos. Eh, yo sé que ustedes tienen preguntas muy precisas, eh, muy a la medida. Esta IA, pues como todas las IAs, la estamos entrenando a medida que pasa el tiempo. Queremos que sea cada vez más eh, puntual y precisa en las respuestas, pero creemos que es una herramienta fundamental para que ustedes puedan conectar, interactuar con los datos de una manera sencilla, pues a través de este lenguaje natural. Eh, Como les decía, pues como toda IA requiere pues uno ser muy preciso con su pregunta, pero cada vez estamos trabajando más en ella para que pueda brindarles datos más relevantes. Podemos seguir haciendo preguntas, por ejemplo, del crédito. Nosotros también tenemos los datos no solo de la super, sino, por ejemplo, también tenemos todos los datos de los créditos que se desembolsan y se canalizan a través de Finagro. Entonces, aquí nosotros podemos mirar lo mismo para el 2024. Este municipio nos damos cuenta que es un municipio donde la mayoría del crédito fluye hacia el mediano productor. El monto desembolsado, 65% del crédito del monto desembolsado fluye hacia los medianos productores, aunque el número de créditos tenemos pues una gran proporción del crédito, alrededor del 70% que fluye hacia los pequeños productores y pequeños productores de ingreso bajo. Entonces, en número de créditos, mucho crédito a los pequeños, pero el monto desembolsado, pues la mayoría del crédito fluye hacia los medianos, no hay casi presencia de grandes. Eh, Podemos mirar por el perfil de la cartera y aquí pues encontramos sinsabores, ¿no? Mucho crédito para normalización de cartera. Eh, Prácticamente todo el crédito que se le dio al grande fue para normalizar la cartera, más de la mitad del crédito que se le dio al mediano fue para normalizar la cartera y pues cerca del 43% del crédito que se le dio a los pequeños en montos para normalizar cartera. Es un municipio que tiene un riesgo alto, tiene una cartera que está desbalanceada, tiene mucho volumen a medianos, pero más operaciones orientadas hacia los pequeños.
Eh, un municipio que muestra que hay retos grandes eh, para monitorear y para implementar estrategias que mejoren el comportamiento de pago. También podemos ver, por ejemplo, cómo en este municipio la mayoría del crédito fluye, el crédito agropecuario, este es crédito específicamente agropecuario, fluye hacia las actividades productivas. No hay actividades de transformación, no hay actividades de comercialización, o son muy poco el crédito que fluye hacia eso. Eh, y nosotros también podemos observar en el crédito de Finagro para qué tipo de producto está fluyendo el crédito. Pues el crédito está fluyendo en los pequeños, hacia el café, hacia el aguacate, el plátano. También observamos que hay crédito que está fluyendo hacia el cacao, las hortalizas, el banano. Y podemos también ver ese crédito que está desembolsándose a través de Finagro, cuánto de ese crédito por eslabón por cadena está yendo a los grandes, a los medianos o a los pequeños. Entonces, pues los pequeños están haciendo actividades de hortalizas, de cacao, los medianos, pues café, eh, plátano, el ganado, pues prácticamente para los pequeños. Entonces, tenemos una idea a nivel agropecuario también de en ese municipio hacia dónde está yendo el crédito. eh, por ejemplo, aquí nosotros nos damos cuenta y yo creo que refuerza lo que observamos con los datos de la super y es que la cartera de pronto no está tan alineada con la vocación productiva del territorio. También nos damos cuenta que hay riesgo. Este municipio presenta grandes problemas en cuanto a su cartera, pues porque cuando tenemos gran proporción de la cartera fluyendo hacia normalizar operaciones, nos muestra que tenemos grandes retos para el comportamiento de pago. Em, entonces, pues creemos que esta información, los diferentes tableros, las diferentes fuentes de información, nosotros las estamos tratando de organizar alrededor del municipio y empezamos a tener una visión agregada de qué sucede ahí. Pero podemos ir aún más allá con nuestros datos. Ahora les voy a mostrar unos tableros que estamos desarrollando que contienen alguna información que aún no está pública. Hasta aquí donde les he mostrado toda la información del observatorio y el análisis, el tipo de análisis e indicadores que nosotros sacamos es de acceso gratuito. Ustedes, por favor, conéctense con la página del observatorio ofrjaveriana.edu.co y encontrarán esta información que les estoy presentando y también el acceso a nuestra IA. Sin embargo, nosotros también tenemos datos mucho más granulares. Por ejemplo, tenemos unos tableros que estamos desarrollando que van a ser de acceso exclusivo a aquellos que se junten a nuestra iniciativa. Y este es un tablero en el cual nosotros podemos revisar información a partir de entidad financiera. Entonces, tengo el mismo municipio, tengo Génova para lo que lleva corrido lo que corrió durante el primer semestre del 2025, de enero a junio. Observamos cómo es un municipio que está presentando algunos retos. Como por ejemplo, es un municipio donde el crédito está cayendo. Los créditos desembolsados durante el primer semestre fueron 5.5 billones de pesos, pero esto representa una caída del 20% con respecto al primer semestre del 2024 y del 37% con respecto al segundo semestre del 2024. Entonces, cada vez hay menos montos desembolsados en este municipio. Sin embargo, la cantidad de créditos está subiendo. O sea, prácticamente con respecto al año anterior se dobló la cantidad de créditos. Nosotros podemos observar, por ejemplo, que comparar una institución financiera o un proveedor de servicios financieros, cómo está operando en este municipio con respecto al mercado. Aquí he seleccionado al Banco Mundo Mujer. Nosotros observamos que para este periodo de tiempo, el primer semestre del 2025, acorde a los datos de la Super, tenemos 57 créditos
que desembolsó esta entidad en el municipio. Esta entidad más o menos se ha mantenido estable con respecto al semestre anterior, ha crecido con respecto al año anterior, más o menos está ligeramente igual en montos y cantidad de créditos. Bueno, un poco negativa, pero cuando uno mira lo que le sucedió al municipio, pues la entidad está relativamente bien. Es una entidad que cuenta con el 4% de la participación en los montos desembolsados y el 1% en la cantidad de créditos. Em, Podemos observar también eh, cómo la diferencia de tasa de interés de la entidad con respecto a las tasas del mercado, cómo son los montos desembolsados y el monto desembolsado promedio. Eh, y también, por ejemplo, pues eh, cómo es la entidad versus el resto del mercado en el tipo de crédito. Entonces, por ejemplo, pues obviamente esta entidad pues presta 100% de sus créditos están destinados a créditos productivos. Recuerden que en este municipio observamos que solo el 30% del portafolio de crédito va a créditos productivos, pero pues Banco Mundo Mujer todos sus créditos los destina a créditos productivos. Las otras entidades, el 55%, pues lo destinan a créditos de consumo. Tienen un portafolio con créditos que van entre 1 y 3 años. La mayoría de los créditos o del portafolio de crédito tiene este plazo entre 1 y 3 años. Miren como por ejemplo Banco Mundo Mujer, pues el 88% de sus créditos, casi 89% de sus créditos no tienen garantía y alrededor del 10% cuentan con cobertura del Fondo Nacional de Garantías. Y obviamente por su naturaleza del Banco Mundo Mujer, pues logra tener una proporción de crédito entre hombres y mujeres similar, 51% crédito está fluyendo hacia femenino, 48% hacia los hombres. Eh, entonces, este tablero, por ejemplo, nos deja hacer un zoom más grande, nos damos cuenta que hay una demanda insatisfecha, hay un potencial para crecer. eh, que es un municipio que ha tenido algunas dificultades porque están cayendo, tiene indicadores que muestran que hay gran parte del crédito yendo a normalizar cartera, indicadores que nos muestran que el monto de los créditos está cayendo. También nosotros, una entidad como ustedes, puede hacer preguntas y comparar, por ejemplo, cuál es el desempeño de mi entidad con respecto a otra. Nosotros aquí podemos filtrar y podemos, por ejemplo, comparar cómo es el Banco Mundo Mujer con respecto a el Banco Nu. Eh, Obviamente hay grandes diferencias, como entidades atienden necesidades diferentes, pero pues nos damos cuenta como el Banco Nu es un banco que últimamente pone muchísimos créditos, que está creciendo a un ritmo gigantesco en el municipio. Eh, Obviamente el Banco Nu, a diferencia del Banco Mundo Mujer, pues presta es para consumo y presta montos muy pequeños, ¿no? Mientras el Banco Mundo Mujer puede estar prestando 3 millones en monto promedio desembolsado. El Banco Nu hace préstamos demasiado pequeños, 160.000 pesos, 80.000 pesos. Entonces son características diferentes, pero le permiten a la entidad financiera ver cuáles son los nuevos actores que están entrando, qué segmentos están atacando. Eh, entonces, obviamente, este banco, Nu también pues, está teniendo una presencia importante en desembolsar créditos hacia las mujeres, eh, lo cual puede ser relevante, por ejemplo, para la entidad Mundo Mujer. Entonces, pues podemos hacernos una idea de cómo está mi entidad financiera con respecto al mercado, cómo estoy yo con respecto al mercado, cómo estoy compitiendo, quién está entrando en mi territorio, cuál es mi foco versus lo que están haciendo los demás, lo cual nos permite diseñar estrategias que, por ejemplo, nos puedan permitir posicionar un tipo de crédito. Por ejemplo, Banco Mundo Mujer son créditos productivos, pero este municipio tiene el gran reto que solo un pequeño portafolio de la cartera va al crédito productivo.
Muchas zonas rurales, más del casi el 50% del crédito se destina a créditos productivos. Entonces, que en este municipio, que tiene eh, una vocación productiva, solo el 30%, pues muestra que hay grandes oportunidades. También tenemos en este tablero que va a ser exclusivo, podemos mirar información, por ejemplo, de los canales. En este municipio, pues observamos que solo hay una oficina, que es la oficina del Banco de la Vivienda, y pues el resto, por ejemplo, son prácticamente corresponsales físicos tercerizados. Podemos saber a nivel de entidad en este municipio cuántos corresponsales físicos tiene. Entonces, el BBVA tiene 8 corresponsales físicos tercerizados. También hay presencia del Banco de Bogotá, del Banco de Occidente. Entonces, se puede observar por entidad financiera, cuántos puntos de atención tiene y el tipo de punto de atención, si es un cajero electrónico, si es una oficina, si es un corresponsal propio, si es un POS. Entonces, pues obviamente aquí Credibanco nosotros observamos que tienen pues cuántos POS tiene en ese municipio, lo cual nos puede ayudar a darnos una idea de la oferta que hay de puntos de atención y si esa es necesaria, es suficiente para atender al municipio. Eh, Esto fue una gran mirada de lo que nosotros podríamos hacer con los datos del observatorio aplicado a toma de decisiones para una entidad financiera. Con el observatorio, por ejemplo, podemos ver que Génova es un municipio donde el crédito está teniendo problemas para fluir con respecto a cómo venía fluyendo, que de pronto el crédito fluye de una manera que no está alineado necesariamente con la realidad productiva del territorio, que tiene tasas altas, es un municipio que parece tener una baja cobertura eh, institucional en cuanto a las garantías especiales que hay, no solo a las garantías especiales que hay, sino que a nivel de la participación de garantías en el municipio, pues hay grandes retos. Y esto pues puede llegar a representar una entidad, porque pues si a través de esta información, este análisis que hicimos a nivel municipal, logramos entender un poco, nos ayuda a entender un poco mejor este entorno, pues se podrán desarrollar productos ajustados a esta realidad que permitan ganar una participación en el mercado, que permitan controlar, reducir el riesgo y sobre todo, que es nuestra gran meta, mejorar la inclusión financiera en este municipio. Em, pues esto resume a grandes rasgos lo que nosotros desde el observatorio hemos desarrollado, el análisis que llevamos hasta el momento. Como les decía, téngannos un poco de paciencia, somos jóvenes, llevamos 7 meses, pero hemos logrado desarrollar esto. Queremos seguir trabajando. Agradecemos muchísimo estos espacios porque es cuando hablamos con los actores interesados como ustedes que nosotros nos podemos dar cuenta lo que estamos haciendo bien, lo que podemos corregir, las necesidades que tienen y cómo nosotros desde el observatorio podemos contribuir a mejorar y a cerrar las brechas de inclusión. Voy a dejar un espacio, habíamos acordado un pequeño espacio para preguntas. Sé que estamos de pronto un poquito ajustados de tiempo, pero si hay algún espacio que se pueda para preguntas, si nos permiten, con mucho gusto las atendemos. De todos modos, les vamos dejando acá los datos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Síganos en nuestras redes. Ahí queda mi dato de contacto por si tienen preguntas, comentarios, si quieren que charlemos con ustedes uno a uno, súper dispuestos a hacerlo. Y la página del observatorio, en el QR pueden encontrar nuestras redes sociales. Y espero que la presentación que hicimos, esta visión rápida de cómo podemos usar los datos del observatorio para tomar decisiones o revisar información a nivel municipal que nos contribuya a tomar decisiones estratégicas, haya sido útil. Les doy la palabra por si tienen alguna pregunta, inquietud, comentario
Y nuevamente, muchas gracias a Microfinanzas por acompañarnos. Muchísimas gracias, Jairo. Te cuento que estaba aquí revisando el chat. No hay ninguna pregunta en este momento. No sé si alguien quisiera escribir alguna pregunta, inquietud, sugerencia. Bueno, mientras que esperamos y a ver si nos escriben alguna pregunta, les damos las gracias a todos por haber participado de este espacio académico. Muchísimas gracias, Jairo, y por supuesto al Observatorio de la Universidad Javeriana. Les recordamos que este webinar pues fue grabado y asimismo lo subiremos al canal de YouTube de Microfinanzas para que lo puedan replicar con otras personas que no pudieron estar en este espacio. Asimismo, les compartiremos la presentación, ¿verdad, Jairo? Podemos compartir la presentación para que Claro también, que sí. pues, si la necesitan repasar, si tienen alguna inquietud, aquí tienen el contacto de Jairo. Y mil gracias a todos de nuevo por acompañarnos. Síganos también, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales de Microfinanzas. Estamos en Instagram, X, YouTube, Facebook, TikTok, por todos lados ya estamos y por supuesto estamos también en nuestro nuevo canal de difusión de WhatsApp, donde encontrarán todos los eventos, toda la información relevante sobre el sector microfinanciero. Mil gracias a todos y un feliz resto de día. Bueno. Muchas gracias por este espacio. Muy contentos de poder compartirlo con ustedes, sobre todo a esta audiencia tan específica, tan selecta que sabemos que es la que a nosotros le queremos llegar. Solo vi por ahí una pregunta, me preguntan, oiga, hay que tener en cuenta el impacto del Banco Agrario. Tiene toda la razón. Nosotros acá en nuestro tablero podemos revisar y podemos mirar específicamente qué sucede con el Banco Agrario en el territorio para podernos hacer una idea de qué está sucediendo. Lo mismo, ese tipo de filtros los podemos hacer cuando miramos por los datos, por Finagro también tenemos, pues es el banco público, ¿no? Pero sí, claro que sí, ese tipo de cruces y de detalles se pueden tener en cuenta. Y muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por su atención y espero que la iniciativa sea interesante para ustedes. A María Clara y a Son Microfinanzas, muy valioso el espacio que nos brindaron y desde la academia dispuestos a hacer interacciones con ustedes. Que estén bien. Jairo, yo tengo una pregunta. Muchísimas Claro, gracias. claro. Buen Oye, en día. el tema de garantías, cuando estabas mostrando todo el bloque de cartera garantizada, ahí hay manera de discriminar el tipo de garantía. Es decir, el FAC pues sirve para operaciones de microcrédito. Hay una línea de FAC microcrédito y hay otra línea de FAC para operaciones en condiciones de fomento agropecuario. ¿Es posible tener esa división de esa garantía? Sí, en la página, en los datos que tenemos de Finagro, lo que pasa es que solo te mostré una pestaña, que fue la pestaña 6, pero en las otras pestañas tú puedes precisamente, ese es el gran punto de las primeras pestañas, y es que es diferente la cartera que viene por sustitutiva que la cartera que viene por redescuento. Y dentro de una de las grandes diferencias está qué tanto portafolio va con cobertura FAC. Entonces, tenemos esa información. Podemos llegar a tener información a nivel de el destino del crédito, del eslabón de la cadena y por cada una de ellas mirar cómo es la garantía FAC versus otro tipo de garantías. Ah, genial. Claro que sí, los invito a que naveguen y cacharreen un poco y si tienen dudas, preguntas, con mucho gusto las atendemos. Vale, gracias. Con gusto, Milton. Bueno, entonces muchísimas gracias por el espacio y quedamos atentos a cualquier inquietud que tengan. Feliz día para todos.